El vándalo lanza una roca a través del vidrio y levanta su chaqueta sobre el borde de la ventana para protegerse de los fragmentos restantes en el marco. ¿Detención? ¡Qué broma! Entra al aula trepando, quitando trozos de vidrio de su chaqueta. Se vengaría esta noche. Los materiales de pintura en su mochila lo garantizarán. Desabrocha la bolsa, agarra 2 latas, las agita con fuerza y se dirige al pasillo. Con los brazos extendidos, el vándalo rocía hacia todos lados. Rayas y salpicaduras rojas cubren las paredes, casilleros y abrigos olvidados por estudiantes distraídos. Sigue corriendo, cubriendo cada vez más la escuela de rojo. Salta sobre las mesas, garabateando garabatos y obscenidades en carmesí sobre el director en el lugar donde normalmente comen los estudiantes. Solo se detiene cuando sus latas de doble empuñadura comienzan a sonar con un revelador temblor vacío. Lanzándolos de vuelta en su bolsa, agarra un bate de softball y una máscara de paintball. Se pone la máscara y balancea el bate salvajemente. Patea las puertas del baño para abrirlas y golpea ventanas y escritorios. Los inodoros están repletos de papel higiénico antes de que él presione la descarga, causando que el agua rancia se desborde, acumulándose alrededor de sus tenis. Mientras destroza el lugar, rociando, pateando, rompiendo, no se da cuenta de las palabras que han aparecido en las pizarras de todas las aulas. Por favor, eso duele. ¿Por qué estás haciendo esto? Casi como si la escuela misma quisiera que él se detenga. El vándalo cree que terminó su labor. Debe irse antes de que alguien descubra sus acciones. Pero cuando se dirige a la ventana que rompió, descubre que está intacta. Extraño, debo haber entrado por error en el aula equivocada. Saliendo al pasillo, camina hacia la puerta del siguiente aula. Y sigue caminando. No se está acercando más. El pasillo parece extenderse para siempre y siempre. O el vándalo está completamente inmóvil, atascado en el mismo sitio. Bajo sus pies, el suelo se mueve solo con cada paso, como una cinta de caminadora. Se detiene, mirando al suelo con confusión. Pero el suelo sigue avanzando, enviándolo a toda velocidad hacia una pared. Choca contra ella con un impacto sordo, expulsando el aire de sus pulmones. Derribado, cae de cara, y el suelo mojado de pintura y agua lo arrastra. El vándalo trata de ponerse de pie, pero el suelo en movimiento lo impide. A su alrededor, paredes y techos se mueven, reconfigurándose como un gigantesco cubo de Rubik. Partes de la escuela pasan zumbando por su cabeza mientras es enviado a toda velocidad por el corredor convulsionante y desenrollante, hasta que el suelo deja de moverse. El abrupto freno proyecta al vándalo hacia adelante, lanzándolo a toda velocidad contra la sólida pared frente a él. Una fila de casilleros se desliza a la vista. Uno de ellos se abre y lo atrapa con el fuerte crujido de hueso. Un rojo diferente, más profundo, comienza a derramarse del casillero mientras su puerta se cierra de golpe y se bloquea. Después del 9 de diciembre, 1999, la Fundación SCP tomó el control de la escuela primaria del norte de Washington, cerca del pico glaciar de las montañas Cascade. Desde los sucesos anómalos que tuvieron lugar allí, el edificio había sido evacuado y prácticamente abandonado. Al principio, la Fundación desconocía que hubiera ocurrido alguna actividad anómala en el sitio. La escuela en desuso fue requisada para usarla como un sitio de contención temporal para una anomalía distinta. SCP redactado. No fue hasta que un agente de campo notó algo inusual y notificó a otros miembros del personal de la Fundación que estos planes de contención temporales tuvieron que ser desechados. Sin embargo, esto ocurrió después de completar los procedimientos de transferencia, aumentando el riesgo para el personal en el sitio durante la coordinación del plan de evacuación. El agente de campo, que pidió permanecer anónimo en la documentación oficial de la Fundación, se enteró de varios informes policiales locales que detallaban una serie de casos de personas desaparecidas. En todos estos incidentes, la escuela primaria Northern Washington fue el último lugar donde se vio con vida a las víctimas. Anticipando que podría haber una amenaza anómala activa en la zona, la Fundación SCP envió a la División 3 de la Fuerza de Tarea Móvil PSI-7, también conocida como Mejoras del Hogar, dado su gusto por neutralizar edificios anómalos. PSI-7 arribó y evaluó el área en busca de amenazas, con autorización de la Fundación, para destruir el antiguo sitio de contención de ser necesario. El equipo ingresó por la entrada principal, revisando las esquinas mientras realizaban barridos de cada oficina administrativa, ubicada cerca de la entrada en el sector sur de la escuela. Moviéndose hacia el norte en formación cerrada,
El equipo siguió un pasillo hacia una gran sala que antes fue cafetería y auditorio. Se escanearon áreas adyacentes más pequeñas, como un baño y un escenario para presentaciones, en busca de actividad anómala. Después, Sai-7 se dirigió al lado este de la escuela para inspeccionar las aulas. La escuela en sí era relativamente pequeña, solo un lugar, con solo 6 aulas en total. Revisar cada una a fondo en busca de cualquier signo de actividad anómala solo tomó unos minutos, pero algunos de los operativos de mejoras del hogar parecían nerviosos. Más de uno informó haber visto movimiento en las paredes o en los azulejos de los pisos y techos. El oficial al mando los descartó como reflejos de las linternas y las miras láser de los rifles de asalto de los operativos. Hasta donde alcanzaban a ver, todo parecía normal. El equipo descubrió la habitación que la fundación usó como área de contención, ahora desmantelada y sellada tras un muro de ladrillos. Una explosión controlada con una carga de demolición destrozó la pared de mampostería. Sai-17 entró en fila a la habitación, apuntando sus armas hacia la carpa de contención. Había algo dentro, la luz proyectada por sus accesorios, revelando una masa sombría detrás del material delgado. Avanzando, el comandante tomó la delantera, levantando la solapa de la carpa de contención con el cañón de su arma, solo para que el haz de su linterna parpadee sobre un montón de cuerpos. 7 de ellos yacían inmóviles dentro de la tienda. Una inspección de la FTM reveló que cada uno coincidía con una descripción de los informes de personas desaparecidas. Se encontraron a las personas desaparecidas de la escuela primaria del norte de Washington. Dentro de la tienda también se recuperó una pequeña esfera negra, que al principio se creyó que era un objeto anómalo. Pero cuando el comandante lo observó más de cerca, se dio cuenta de que era un juguete de plástico, uno raro, pero que él y su sargento reconocieron. Era una bola mágica de 8. Ninguno de ellos había visto uno en años. Con la ubicación de las personas desaparecidas establecida, la División 3 del tamaño 7 se preparó para exfiltrar del sitio de contención desmantelado, pero fue mientras estaban volviendo que llegaron, que notaron que algo había cambiado. El comandante del escuadrón insistió en ser minucioso y realizó una revisión adicional del edificio, mientras los de mejoras para el hogar se iban, evitando que algo pasara desapercibido. Uno de los miembros del escuadrón movió el haz de su linterna alrededor de una de las aulas. La luz pasó por el pizarrón de la sala. En él había un mensaje, uno que no estaba allí cuando habían revisado la misma aula unos momentos antes. El mensaje decía: por favor no me hagas daño, MTF, pues EI. 7 fueron evacuados del área, ya que rápidamente se hizo evidente que habían hecho contacto inicial con una anomalía previamente no detectada al principio. Las numerosas desapariciones se habían atribuido erróneamente a SCP, redactado la anomalía previamente contenida en la escuela abandonada. Sin embargo, ahora parecía que alguna otra entidad estaba presente dentro de la escuela primaria del norte de Washington. Una evaluación de amenazas de la Fundación consideró probable que haya causado las múltiples desapariciones, especialmente desde que el confinamiento temporal de SCP redactado se trasladó antes de la investigación de C7. A inicios del 2000, con la ubicación asegurada y medidas de contención temporales establecidas alrededor del edificio, el investigador principal McKnight fue asignado para supervisar los esfuerzos de la Fundación y descubrir a qué se enfrentaban. La División 3 de la Fuerza de Tarea Móvil SCC-7 permaneció en el sitio para mantener el área asegurada, y un destacamento de sus operativos guió a McKnight al aula, donde se había encontrado el mensaje anómalo de Tisa. Esto sucedió luego de que los operativos de la MTF tuvieron dificultades para hallar la puerta de acceso al aula. Aquellos que estuvieron allí la noche del barrido parecían indicar que algunas de las puertas interiores de la escuela habían sido reubicadas, e incluso algunas eliminadas por completo, aunque esta idea fue descartada simplemente como una ilusión, debido a que la escuela se veía diferente durante las horas de luz del día. Una vez dentro del aula correcta, un perturbado investigador senior McKnight pudo realizar una entrevista preliminar con la entidad dentro de la escuela primaria del norte de Washington. Aparentemente, solo podía comunicarse escribiendo con tiza en el pizarrón, alargando la entrevista, irritando a McKnight. Mientras McKnight escribía preguntas en el pizarrón, se estableció rápidamente que la entidad podía leer, y también que no tenía un nombre. Cuando se le preguntó por qué había colocado la bola mágica de 8 en la tienda de contención, la entidad respondió con un mensaje en tiza que decía: era mágico, así que tenía que mantenerlo a salvo. Cuando el investigador McKnight preguntó a la entidad por qué había matado a las 7 personas desaparecidas, hubo un periodo notable sin respuesta. Luego, en una escritura notablemente peor, la respuesta de la entidad fue que solo había estado tratando de ayudar.
Después de este punto, se negó a responder a más preguntas, provocando que un enfadado McKnight terminara prematuramente la entrevista. Aún así, una cosa estaba clara: había algún tipo de anomalía residía en la abandonada escuela primaria del norte de Washington. Los equipos de investigación comenzaron a difundir rumores sobre un posible encuentro con un fantasma. Se rumoraba que la escuela y sus terrenos estaban embrujados por el fantasma de un estudiante fallecido. Hasta los agentes de MTF-PC7 empezaron a aceptar la idea, pues parecía explicar todos los movimientos raros que creían haber visto dentro. Sin embargo, nada de esto pudo ser verificado hasta que la Fundación realizó una evaluación psicológica exhaustiva de la entidad, lo que provocó que el Dr. Underwood, experto en psiquiatría anómala, fuera asignado para evaluarla. Una vez que fue llevada en avión al sitio y guiada al edificio de la escuela, se mostró a la doctora Underwood el aula y se explicaron los procedimientos de comunicación. Luego, escribiendo en la pizarra, se presentó como la nueva psicóloga de la entidad. En su respuesta, la entidad parecía no saber que era un psicólogo, lo que llevó a la doctora Underwood a aclarar que se le había asignado para asegurarse de que la entidad estuviera feliz. De inmediato, prefirió su enfoque sobre la rudeza del investigador principal McKnight. Parecía considerar a él y a los operativos de la FTM presentes durante la entrevista preliminar como una presencia inquietante. Estaba notablemente más abierto a la perspectiva de pasar más tiempo con el psicólogo anómalo en su lugar. El Dr. Underwood notó que, a diferencia de las respuestas que había dado en la entrevista anterior, las frases escritas con tiza de la entidad ahora terminaban con un punto gramaticalmente correcto. Ella cuestionó a la entidad sobre por qué había empezado a terminar las frases así, al notar este detalle. La entidad respondió con: «Vi que ustedes lo usaban, así que yo también». Pareció al Dr. Underwood que esta entidad poseía la capacidad de aprender y podía adaptar su propio comportamiento y respuestas de acuerdo a nueva información. Ella hizo arreglos para que un tutor de idiomas comenzara a enseñarle a mejorar su comunicación escrita lo antes posible. Antes de que concluyera la evaluación psicológica, se le preguntó a la entidad si había algo más en su mente. Cuando se le instó, preguntó sobre el estado de las 7 personas desaparecidas que habían sido encontradas muertas en la carpa de contención. En lugar de responder honestamente, la doctora Underwood decidió mentir por omisión, respondiendo que estaban en un lugar seguro y que la entidad no necesitaba preocuparse más por ellos. A lo largo de las sesiones subsiguientes, la doctora Underwood pudo determinar mucho sobre el comportamiento de la entidad, construyendo un perfil psicológico completo y exhaustivo de la anomalía. Dedujo que, además de mostrar una clara conciencia, poseía un nivel de inteligencia y habilidades comunicativas al nivel de un niño promedio de 7 años. Además, se observó que la entidad mostraba continuamente capacidades de aprendizaje rápido. Esto se evidenció en sus constantes lecciones con un tutor de idiomas de la Fundación. Los mensajes de tiza de la entidad, antes llenos de errores ortográficos y de puntuación, mejoraron significativamente cuanto más se le enseñaba. Los equipos de investigación también buscaron determinar la influencia de la entidad en los terrenos abandonados de la escuela primaria del norte de Washington. Inicialmente, dado que usaba la pizarra del aula como su principal método de comunicación, se asumió primero que solo tenía control limitado sobre una habitación específica, con la capacidad de manipular el área circundante en menor grado. Sin embargo, al realizar pruebas en las que intentaron comunicarse con la entidad desde las pizarras de diferentes habitaciones, los investigadores presenciaron cómo el polvo de tiza en cada una se reorganizaba para formar respuestas. Parecía que la entidad podía decir qué habitación estaba habitada y en cuál se estaba utilizando la pizarra para hablar con ella. Al expandir las pruebas más allá de las aulas, hasta el alcance más amplio de la escuela abandonada, se hizo evidente para los equipos de investigación de la Fundación de las Divisiones de Arquitectura Anómala e Ingeniería Anómala, que esta entidad no solo era consciente, sino también plenamente sapiente. Podía detectar presión por pisadas u otras estimulaciones táctiles en diferentes áreas de la escuela, reaccionando a fuerzas tan pequeñas como un milinewton. En síntesis, a su modo, podía sentir el tacto. La entidad también podía detectar variaciones en el calor de toda la estructura, lo que según los investigadores le permitía una visión anómala similar a la imagen térmica. El edificio de la escuela en sí parecía actuar como un conducto para los sentidos limitados que poseía la entidad, permitiéndole percibir la actividad en diferentes partes de la escuela, más precisamente, diferentes partes de sí misma. Parecía que esta entidad no era una anomalía incorpórea que habitaba el edificio escolar vacío, era la escuela misma. Un ser anómalo completamente consciente y sapiente. El Dr. Underwood continuó realizando consultas psicológicas con la entidad, monitoreando su progreso con mayor precisión a medida que su comunicación mejoraba.
Cuando se le preguntó sobre sus preocupaciones, había un tema recurrente que la entidad mencionaba constantemente en varias sesiones. Quería saber cuándo podría empezar a ayudar a la fundación. Esta solicitud era una que el Dr. Underwood no estaba autorizado para permitir. En cambio, se vio obligado a responder, diciendo que no tenía una respuesta, aunque alentó a la entidad a continuar su buen trabajo para que las aprobaciones relevantes fueran emitidas por los superiores de la fundación. Durante una evaluación psicológica programada regularmente, que tuvo lugar al menos una década después de su descubrimiento inicial, la entidad se expresó creando un dibujo con tiza que representaba una figura de palo sonriente vistiendo una bata de laboratorio que estaba etiquetada como Dr. Underwood. En el dibujo simple, ella se encontraba de pie dentro de un gran rectángulo etiquetado como Yo. Poco después, se concedió el permiso para que la entidad comenzara las primeras etapas de una serie prolongada de ejercicios de entrenamiento básico, adaptados a su nivel de inteligencia y comprensión. El Dr. Underwood obtuvo la autorización necesaria para permitir que ayudara a la fundación, como lo había solicitado. La entidad parecía involucrarse en su entrenamiento con una mezcla de temor y emoción. El Dr. Underwood lo motivó, recordándole sutilmente que solo brindaban evidencia que ayudaría a preparar a la entidad para asistir a la fundación en el futuro. Al menos eso podía decir. Para este momento, la fundación había establecido el sitio 211 alrededor de la escuela anómala, con el edificio en sí referido como la Unidad 1 de esta instalación. Para el público, difundieron una historia de que sería una instalación de investigación geológica. Se instalaron controles de seguridad en todas las carreteras, hacia y desde el área, restringiendo estrictamente el acceso no autorizado por la Fundación SCP. Se ordenó a los guardias patrullar constantemente el perímetro, monitoreando los accesos al edificio. El personal de la fundación que busque entrar a la escuela, realizar experimentos que la involucren o tener cualquier otra interacción con la entidad, requeriría el permiso expreso del director del sitio McKnight. Con la aprobación del Consejo O5, el proyecto 3970 estaba listo para iniciar de inmediato. La entidad anómala, designada como SCP-3970, no estaba siendo sometida a pruebas, sino que ahora estaba siendo utilizada por la Fundación como un sitio activo de contención anómala. Al interactuar con el edificio anómalo, se instruyó al personal, incluido el Dr. Underwood, que siguieran pretendiendo que aún estaban en entrenamiento. De hecho, la utilidad anómala de la Fundación se perfeccionaba sin cesar, resultando más eficiente para contener otras anomalías. Gracias a la enseñanza continua y la mejora de sus habilidades de comunicación, SCP-3970 desarrolló una memoria fotográfica casi perfecta, gracias en gran parte a su imagen térmica anómala. La naturaleza cooperativa de la entidad y su intenso deseo de ayudar a la Fundación también la convirtieron en un activo increíblemente valioso y maleable. No se registraron casos de que dañara o intentara causar daño al personal de la Fundación, ni siquiera sin intención. El único obstáculo potencial para su utilidad fue que SCP-3970 expresó un nivel significativo de ansiedad sobre el confinamiento de objetos anómalos. Esto es algo con lo que la Fundación pudo lidiar. Al continuar proporcionándole solo información limitada y controlando lo que le enseñaban, la Fundación pudo evitar que SCP-3970 pudiera distinguir entre propiedades normales y anómalas. En resumen, si se contenían objetos o criaturas anómalas allí, ya fueran inofensivas o representaran un peligro potencial, SCP-3970 no sería más sabio. Se determinó que SCP-3970 tenía control total sobre su estructura, pudiendo influir en la ubicación de puertas, mover paredes, pisos y techos, controlar sistemas antiincendios e incluso reconfigurar su plomería y cableado eléctrico interno. Esto implicaba que la Fundación podía modificar el edificio sapiente para que cumpliera el rol que originalmente habían planeado para él. SCP-3970 había sido la escuela primaria del norte de Washington. Ahora era el sitio 211 de la Fundación. La influencia de SCP-3970 se extendió a las estructuras externas construidas alrededor y añadidas al edificio escolar original. Los equipos anómalos de arquitectura e ingeniería que evaluaban la ubicación anómala no solo midieron sus habilidades, sino que la remodelaron de una antigua escuela primaria a una instalación funcional de la Fundación. Cualquier adición permanente a la estructura podría ser controlada por SCP-3970, que a su vez era controlada por la Fundación mediante mentiras por omisión, que limitaban su información y conocimiento.
Cuando se cuestionó la moralidad de restringir la conciencia del edificio, el comité de ética se topó con una erupción de risa del director del sitio McKnight. Justificó la supresión efectiva del desarrollo de SCP-3970, señalando que la fundación solo podía comunicarse con la entidad a través de pizarrones. Todos los intentos de instalar otros métodos de comunicación fallaron. ¿Cómo le enseñarían algo más?, razonó. El sitio 211 creció hasta cubrir cerca de 30 veces las dimensiones de la escuela original, o Unidad 1, como la llamaba la fundación. SCP-3970 parecía tener una influencia ilimitada, capaz de controlar toda la instalación y realizar múltiples tareas simultáneamente sin perder eficiencia. Seguiría creciendo y agregando nuevas estructuras, mejorando su capacidad para contener las anomalías que la fundación decidió mantener allí. Después de todo, SCP-3970 había querido contener a dos, y la fundación se aseguró de que lo hiciera. Visita el Patreon del Dr. Bob y vuélvete investigador junior. Revisa otro archivo del Dr. Bob, como SCP-26, retención después de la escuela,